You can't handle the truth. Vamos allá, se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe. Pepe, por ahí viene. Mira cómo corre cada vez que venga Pepe. Pepe, por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Mi amor. Oh, Dios mío. Qué barbaridad. ¿Y ustedes se agacharon todos? Estábamos allá atrás. ¿Y se asustaron? Ay, imagínate, cualquiera se asusta. ¿Cuántas balas le cayeron acá? Ay, perdón, ¿cuántas balas? Parece que nada más fue una sola. Ay, Dios mío. Y vio aquí. Lo siguió mira la puerta, pero entre puertas la dañó. Dios mío. ¿Y la misma bala es esa? La misma bala. ¿Y llegó hasta allá? Sí, Yo no puedo creer. Mira aquí. Increíble. Increíble. Los disparos se hicieron desde una jipeta blanca, donde 4 policías del departamento de robo fueron reconocidos por los vecinos y dados de baja más tarde. Pero también se sabe que fue el comandante del ejército con asiento en Santiago, el general Frías, quien fue a darle protección en el lugar donde se había refugiado después del tiroteo. Y fue la única persona que logró que Díaz saliera del refugio donde se había metido. El carro en el que iba Pedro Díaz, un gran marquís negro, está lleno de agujeros todavía. Es de Torres Pesotti o de Pepe Goico. Lo tienen las Fuerzas Armadas incautado. El acusado del tiroteo fue Ramón Marcial Tineo, un personaje que estuvo acusado de tráfico de cocaína en 1988. Se le ocuparon 400 kilos de cocaína. Armó soberano escándalo en la Corte de Apelación de Santo Domingo en 1989. En 1990 fue liberado por la Suprema Corte de Justicia. El 20 de septiembre, Ramón Tineo, mejor conocido como Charlie Tineo y rival de Pedro Díaz, fue asesinado de 12 disparos cuando se encontraba en su negocio de la carretera Santiago-Navarrete. La rivalidad con Tineo no hizo más que poner a sonar con mayor estridencia el nombre de Pedro Díaz en medio de la controversia generada por él, como propietario de una planta envasadora de gas que la población de Villaverde, en Gurabo, rechazaba y de cuyas protestas informaban los medios. Pero no parecía tratarse de una simple iniciativa privada, porque ante cualquier oposición, Pedro Díaz seguía adelante, por sentirse con poder o más bien por ser la cara visible de alguien poderoso cuyos intereses representaba. Conocíamos desde enero porque estábamos en conflicto con él desde enero, porque quiso él junto con el real dueño de la planta, que todo el mundo sabe que es Pepe Goico, y que Pedro Díaz solamente el testaferro. Entonces desde enero ellos empezaron a intentar implantar la planta de gas en contra de la voluntad de la comunidad y en contra de las normas de Digenor. Los peligros de la operación de la envasadora de gas están contenidos en una comunicación enviada al ingeniero Sisto Manuel Antonio Bisonó, en la cual se denuncian las violaciones a los reglamentos de Digenor, concretamente cuando dice, entre otras violaciones, debe protestas de los vecinos, Díaz buscaría su propia claque para hacerle coro. Empezaron a comprar gente de barrios distintos a los nuestros para que vinieran ahí a aparentar que apoyaban la planta de gas, cuando no eran gente de aquí, eran reconocidos bandidos de Santiago, algunos de los cuales ya han muerto. Para sorpresa de muchos, la impresión era que la palabra del presidente de la República se había convertido en letra muerta. Juan José Rodríguez, gerente de la Corporación de Fomento Industrial en Santiago, coordinador del PPH en la región y dirigente del PRD, enjuicia la situación en términos severos cuando dice que Pedro Díaz tiene más poder que Hipólito. Porque si Hipólito Mejía, que es el presidente, dice que la planta de gas que no puede ir en su propia comunidad porque esa comunidad es Gurabo y el presidente es de esta comunidad, entonces lo que quiere decir que el señor Pedro Díaz tiene más poder político, económico y militar que el compañero Hipólito Mejía. No lo oigo, mira cómo corre cada vez que venga Pepe. ¡Po, po, po, po! Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene. Teniente. Comienza a sonar con algunos casos tortuosos en la Lotería Nacional a partir del 1993. Específicamente el 23 de enero,
cuando la lotería no entrega un apartamento que rifó y para ello se exige el pago de 40.000 pesos para entregárselo a la afortunada, entre comillas. Otro caso por lo que respondió Pepe Goico fue la denuncia de la Asociación de Billeteros, cuyo secretario Manuel de Jesús Gil denunció que el inspector, es decir, Pepe Goico, despojó a los billeteros de los carnets a nivel nacional para venderlos a testaferros y obtener así 450.000 pesos semanales, donde hubo también la denuncia de maltratos, acoso sexual. Quiero manifestarle que ese dinero que usted acaba de mencionar de 450.000 pesos, ¿va a la lotería o va a los bolsillos? Ese va al despacho del inspector general, el señor Goico Guerrero. La denuncia de los billeteros es más amplia, pues acusaron al inspector Pepe Goico de tener un grupo que tenía el derecho exclusivo de vender fracatanes con sobreprecio. 4.000 pesos por caja. ¿A llegar a quién? A él, al inspector y a él, a los dos. Esta fue la respuesta de Pepe Goico al derecho de réplica concedido y es un tanto irónica comparada con la realidad de entonces y de ahora. Indelicadezas son. Realmente son, para mí, tú sabes lo que representan para mí. Personas que judicialmente han sido sometidos a la justicia. ¿Quiénes? El señor Niño Gil, ese señor fue sometido a la acción de la justicia, tanto por defalcar el plan social, con cheques sustraídos de jubilados que representaba a él como federado de un sindicato de billeteros. Para que vean, él desestima la denuncia porque esas personas estaban sometidas a la justicia. Esta entrevista nunca pudo salir al aire por presiones ejercidas por el administrador Antún a la gerencia del canal. El reportaje que tenemos sobre este señor que está involucrado conjuntamente con Pepe Goico y con Torres Pesotti. Se llama Pedro Díaz, un personaje que pocos conocían y que ahora definitivamente muchos conocemos. Veamos. Para los medios, Pedro Díaz, alias Chicho el Cojo, comenzaba a hacerse notorio, pero localmente ya la población tenía buen conocimiento de él, pues todos los problemas en que se veía envuelto eran de envergadura, tanto por los intereses que defendía en la instalación de una planta envasadora de gas en el centro de la comunidad de Villaverde, Gurabo, Santiago, como otros ligados al bajo mundo. En marzo de este año su nombre salió a relucir a consecuencias de un enfrentamiento con Ramón Tineo, Charles Tineo, a quien se reputaba ser el capo de la droga en Santiago. Hubo un enfrentamiento de él con Charles Tineo, el señor conocido aquí como el capo de la droga en Santiago. Y en el mismo barrio de Villaverde hubo un tiroteo en el que salió herido él junto con 2 personas más. Salió herido Pedro Díaz, precisamente. Del caso dieron cuenta los medios. En el Listín Diario del 14 de marzo se califica de confuso el incidente y sobre el cual hay varias versiones encontradas. Han ocultado un poco, pero todo el mundo sabe que hay problemas de droga, porque Charles Tineo era el capo de la droga y había un conflicto entre ellos que no hemos logrado averiguar o lo han ocultado abiertamente. Visitamos el lugar donde se produjo la balacera y entramos a esa casa, por cuyo frente pasó huyendo Pedro Díaz, donde por puro milagro la bala no hizo blanco durante su impresionante recorrido a alguien de la casa. Pero otra sí le hirió a Pedro Díaz en la pierna y las otras entraron en el cuerpo de 2 de los abogados que acompañaban a Pedro Díaz. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Dentro de un momento, ¿cómo se conforma la Asociación de Malhechores? Pedro Julio Goico Guerrero, jefe del Cuerpo de Avanzada Militar, CAM. Alberto Torres Pesotti, capitán de corbeta de la Marina de Guerra, encargado de suministro y comunicaciones de Baninter. Pedro Juan Díaz Ramos, sargento del Ejército Nacional, empresario santiaguero, dueño, entre otras cosas, de una envasadora. Y Newton Derlin Abreu, de 27 años, teniente del Ejército Nacional, ayudante de Pepe Goico.
Estas son las 4 personas que fueron sometidas a la acción de la justicia civil por estafa y abuso de confianza. Pedro Julio Guerrero, como jefe de la CAM, tenía un presupuesto millonario para ese departamento, según NG de la Rosa, de $1 millón mensuales. $50,000. Después de ese incidente se reporta otro en los periódicos en junio del 93, donde se habla de un robo a la lotería valorado en $16 millones, que consistía en sacar los cheques de administración del pago de los fragatanes y canjearlos así para quedarse con el dinero. En este escándalo también estuvo envuelto Pepe Goico, donde un periódico de circulación nacional del 22 de junio del 93 habla de un militar apellido Guerrero que habría desertado y salido del país con rumbo desconocido. Ese era Pepe Goico. Cuando él supo que Pepe Goico había hecho los fraudes de mayo a junio, porque las máquinas se las llevaron a él después que le incautaron, en ese tiempo de julio. Él en una ocasión va al despacho de Pepe Goico en la supervisión y le da con una pistola por la frente y lo corta. ¿Quién le dio a quién? Don Federico le dio a Pepe Goico, cuando le dijo ladrón. Y le dijo, sí, yo soy su hijo, pero soy su hijo. Y le dio ahí, en la frente. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Rómulo Martí, y luego yo vi a Pepe cortado ahí en la frente. Porque don Federico siempre andaba con su pistola en la mano. Y luego pasó que Pepe a la semana se va del país, entonces allá me dice Rómulo que se reunieron con Kiki Antún. Sale del anonimato en 1997, cuando ya tenía el rango de mayor y era encargado de la seguridad de la Lotería Nacional. Se ve implicado en el escándalo protagonizado por el extranjero Frederick Mazurka, que envolvía $90 millones de entonces. Freddy Mazurka, en conversaciones hechas en el grupo, decía que le llevó a Pepe Goico $2.100.000 en compañía de un coronel, que luego revelaré su nombre, un coronel del ejército, y que el otro $1 millón se lo dieron a Kiki Antún en un parque que yo no conozco. Este era el técnico que también participaba todavía en la administración del PRD de Francisco Javier García, quien fue el que denunció primeramente a Mazurka, no a la mafia entera. Cuando Tete Antún le preguntaba en las oficinas a Pepe Goico que dónde estaba su dinero de lo que se había robado en la mafia Conde de los Santos, él le decía, ve donde tu hermano que te lo entregue, Quique, que es el que tiene la mitad. En esta serie de reportajes destapamos los fraudes y estafas en la lotería, así como el descomunal robo, hasta que el fiscal, el doctor Guillermo Moreno, concluyó el expediente de la lotería y no le tembló el pulso para apresarlos a todos, o casi todos. Mario Núñez, el técnico millonario. Norberto Taveras, de Faz y Pago. Manuel Antún, TT. Julio Goico Guerrero, Pepe. Los prófugos eran Frederick Mazurka y el ingeniero Juan de los Santos. Hago entrega del expediente y del resultado de la investigación. Pepe Goico estuvo recluido desde septiembre del 97 hasta marzo del 98 en la cárcel Najayo. Mediante una fianza millonaria, el destituido militar logró salir en libertad. Para lograrlo fue necesario el contubernio del gobierno anterior, que como todos, cacareaba su lucha contra la corrupción, como explica el procurador fiscal de la época, el doctor Guillermo Moreno. ¿Qué hizo el anillo de Palacio? Su yúdice se integró a la campaña electoral. Del entonces candidato presidencial Hipólito Mejía, y al ganar el político la primera magistratura de la nación, lo reactivó en el servicio activo en agosto del 2000. Le ascendió a teniente coronel y después a coronel. Estos ascensos se contraponen a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que en su artículo 41 establece
que ningún militar, cualquiera que fuera su rango, que haya cesado como miembro de las Fuerzas Armadas, podrá ser integrado o reincorporado a ella, sino en el caso de condenación que tenga una causa, un error judicial comprobado mediante sentencia. Además, está el aspecto moral del hecho. Pero ¿qué ocurre? Que el caso de Pepe Goico está en un limbo jurídico, en instrucción desde 1998. Con los ascensos y designación al frente del CAM, o sea, del Cuerpo de Ayudantes Militares, el 13 de diciembre del 2000 se convirtió en un extraño privilegio para una persona sub judice, moralmente descalificada para ocupar una posición pública. Sobre este particular preguntamos al Procurador General de la República. ¿Por qué lo designaron al señor Goico o lo reintegraron a las funciones militares? Porque yo no soy militar. ¿Por qué todos fuimos cómplices de eso? La prensa sabía eso, usted sabía eso, la justicia también sabía eso, todo el mundo se quedó callado. ¿Por qué? ¿Miedo al poder? No, pienso que no. Yo pienso que se quedó callado todo el mundo en función de lo que yo le estoy señalando, de que él todavía no ha sido condenado, no ha sido declarado culpable. Y está en una fase de un expediente que está ahí en los tribunales y que no se ha conocido. Sí, pero cuando el punto específico, cuando una gente está en un proceso de justicia, se le puede nombrar para un cargo público, se le puede reintegrar a las Fuerzas Armadas, no hay un procedimiento para eso, para evitar ese tipo de cosas, hasta que se sepa que es inocente o no, se suspende en ese tipo de derechos. Yo creo que no debería ser una persona que esté acusada de la comisión de un hecho delictivo, pero de todas maneras no hay una prohibición legal. Tan pronto asumió el cargo de jefe del CAM, Pepe Goico comenzó a comportarse como un intocable, bajo control absoluto de su impunidad. Obstaculizaba la labor de periodistas, inclusive con amenazas de muerte. Protagonizó escándalos en el exterior que conllevaron quejas formales ante la Cancillería. Insultó a empresarios. Y también muchos piensan que se burló de los expresidentes Bosch y Balaguer, llevando los cortejos fúnebres al vapor, sin ningún tipo de dignidad. Como respuesta a los atropellos de Pepe Goico, publicados en la prensa o expuestos directamente, el mandatario se limitaba a responder: Pepe no puede cambiar, tiene que seguir siendo así, Pepe se queda. Manos a recursos demagógicos de regalar el gas y cientos de personas acuden a llenar los tanques de manera gratis. Hay que suponer el inmenso poder económico de quienes están detrás de la empresa envasadora, gastando una fortuna regalando gas. Aquí se puede ver imágenes en VHS de ese día y opiniones. Lo están dando aquí, pero esto es para aplacar el pueblo, no es para nada. Esto es para aplacar el pueblo. ¿Y usted está de acuerdo con eso, que monten la planta? No, yo estoy de acuerdo con lo que diga el pueblo, porque si lo están dando, tengo que venir a buscarlo, no es ningún pendejo. No importando lo que había dicho en marzo el presidente, el 12 de julio el conflicto con el padre Ramos se agudiza, con la introducción clandestina del tanque de gas a las 3 de la madrugada. El padre Nino Ramos, a la cabeza de una vigilia de vecinos que se mantuvo frente a la entrada de la planta, contando ingenuamente con el auxilio de la policía. La policía parece que recibió órdenes desde dentro, suponemos que de Pepe Goico, para que nos maltrataran y nos quitaran como fuera de la puerta donde estábamos. Estos videos en VHS muestran todo el proceso que se vivió en esos días. La policía la emprendió a bombazos a miembros de una comunidad que indefensos y pacíficamente soportaban la embestida de las autoridades pisando el rosario. Me empujaron, un sacerdote estuvo preso, 3 de los seminaristas estuvieron presos. Fueron tanta la bomba y el maltrato que recibimos que un seminarista puertorriqueño que tenemos acá hubo que internarlo por 3 días. Los vecinos narran la experiencia aún fresca en sus memorias de aquellos turbulentos momentos. ¿Cómo vivieron estos días de que irían a implementar este negocio aquí de gas? Bueno, fueron unos días de mucha tensión y de mucha represión. Represión. Militares, policías. Fue una muestra de poder en la que participó un contingente del ejército. El día de los problemas con los seguros vino un camión de asalto, como con 10 o 15, y un coronel del ejército a protegerlo a ellos. Para el día 21 de agosto, la prensa destacaba que la envasadora de Villaverde continuaba en operación.
Y el 26 de ese mes, Pedro Díaz fue citado ante los tribunales por responder a las violaciones a la ley, pero no había fuerza que pudiera detenerlo. Si es una obra ilegal, no aprobada ni por el ayuntamiento, ni por obras públicas, entonces ¿por qué dos hermanos militares cuidando la obra? No se trataba de una simple vigilancia, sino que los guardias se sentían apoyados, tenían instrucciones de hacerlo con violencia a discreción. Incluso dispararon prácticamente contra el de la prensa, el camarógrafo de la prensa, sin nombre. Sin nombre, al programa sin nombre. Nosotros estamos aquí, vamos a aguantar, vamos a ver cuánta gente van ellos a tener que matar para instalar la planta. La sala capitular de la localidad pidió a la gobernación la remoción de los militares que vigilaban la planta privada, porque su presencia era contraria a la decisión de cerrarla del presidente meses atrás. Esos militares obedecen precisamente al poder ejecutivo. Están ahí y se emite una resolución, una ordenanza de paralización de esa. En marzo usted emitió un decreto prohibiendo la construcción de una envasadora de gas. Sin embargo, ese decreto fue violado. Y hace unos días se inició una reconstrucción que, gracias a Dios, esta mañana bien temprano, las autoridades de Santiago actuaron y hasta ahora parece que la envasadora de gas no se va a construir. Ahora bien, la comunidad quiere que usted declare esos terrenos de utilidad pública para tres cosas. Dicen que en campaña usted prometió una policlínica en la comunidad Villaverde de Gurabo. Doña Milagros, la vicepresidenta y secretaria de Educación, ha prometido un liceo escuela, o ellos quieren establecer en ese lugar un mercado. ¿Usted estaría dispuesto a declarar esos terrenos donde se pensaba construir una envasadora de gas utilidad pública? Yo voy a ir allá. Y yo emití un decreto de que lo demás es pura bla, 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 bla. Para el director del Departamento de Investigaciones, Fernando Cruz Méndez, el escándalo que envuelve al jefe de la avanzada del presidente es mayor de lo que aparenta. Porque es que el fraude bancario es parte del crimen organizado. ¿Estaría involucrado también el narcotráfico? Mira, es que el crimen organizado prácticamente tiene varias ramificaciones. Está el terrorismo, el narcotráfico, el lavado, el fraude bancario y los indocumentados. El jefe del DNI prefiere la muerte a ser considerado traidor. La lealtad para mí es lo más grande. Y nosotros que cogemos la vida militar, la carrera militar, como profesión, una de las cosas que más llevamos es precisamente la lealtad y la disciplina. El general Cruz Méndez informó que este organismo no participa en las pesquisas que envuelve un fraude millonario a un banco privado. Y que nos presenten un informe, Así mismo, que vayan, que salgan a la luz pública, que salgan a la luz pública en los momentos actuales, los suplidores, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de estos organismos castrenses. Según el sacerdote Rogelio Cruz, en el gobierno se conocían las andanzas del coronel Pepe Goyco y aseguró que otros oficiales de mayor jerarquía que el jefe de la avanzada del presidente Hipólito Mejía están envueltos en ese escándalo. Para que me diga qué le diría usted al presidente cuando se encuentre con él próximamente a entregarle el informe condensado, ¿qué usted le puede decir? Al presidente de la República le sugiero lo siguiente: si él tuviera 3 hombres como el general Achapel Suero, esto funcionara. Hay mucha gente que el presidente tiene que empezar a averiguar quiénes son y para quiénes trabajan y a quiénes favorecen. Porque el hecho de que una persona sea un funcionario público y tenga una función no le da el rango ni el cargo de honorable. ¿Y usted se refiere a alguien específicamente? Bueno, el presidente debe de empezar a determinar quiénes son las personas que están ahí, los que utilizan la posición. Porque el narco, cuando utiliza un país de base, de control y operaciones, tiene que tener toda una estructura bien montada. La preocupación que sí le digo al señor presidente es de que ya hay militares involucrados y eso pone en peligro la estabilidad del Estado dominicano. Ya estamos hablando de un asunto de seguridad del Estado. No estamos hablando ahora de un asuntito de que fulano trajo 2 kilos, fulanito trajo 1 kilo, no. Es que militares, determinar cuántos militares podrían estar involucrados en operaciones de droga.
Eso es de emergencia, hay que hacerlo. Que hasta dónde estas personas que están apresados ahora participaron en cuántas operaciones, porque esa no puede ser la primera. Un cargamento tan grande no lo traen por primera vez. Entonces, yo entiendo que sí hay un peligro que puede poner hasta la misma estabilidad del gobierno dominicano. Estamos hablando ya de estructura bien montada y bien penetrada dentro de todos los sectores. No es tan solo el gobierno, pero tienen mucho poder político y mucho poder económico en la actualidad para manejar operaciones de ese tipo. Si no, no se pueden lograr. Es cuanto. Bien, licenciado Tatis, un placer. Ojalá que haya muchos funcionarios como usted. Que diga Nuria o no Nuria, a mí no me importa. Es un funcionario capaz. Diga lo que le dé la gana, eso no es problema. Es un funcionario que se queda ahí. Personalmente, ese muerto no me lo he hecho, porque estoy convencido que tengo que demostrar con firmeza que no puedo permitir eso, bajo ninguna circunstancia. El resultado ha sido trastornador para el gobierno y para el país. ¡No lo oigo! ¡Mira cómo corre cada vez que ven a Pepe! ¡Pum, pum, pum, pum! Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene... You can't handle the truth!